Estás a punto de entrar en un mundo sin límites. LMTS, donde lo imposible es solo el comienzo. Lo que empezó como una simple idea se convirtió en un proyecto que desafió nuestros propios límites. Así que, si quieres saber la historia completa, tendremos que retroceder un poco en el tiempo. Sí, esa era yo, siempre con una idea loca en la cabeza, y para acabar arrastrando a mi hermana y a mi familia conmigo. Mejor comencemos en el 2018. Las cuestionables elecciones de moda, el exceso de energía, la ausencia de problemas de espalda. ¿Lo ves? Bueno, eso es lo que miramos atrás y llamamos nuestra juventud. Puede que no haya durado para siempre, pero en aquel entonces nos sentíamos en la cima del mundo. No solo estábamos probablemente bajo la influencia de un montón de azúcar, sino también bajo la influencia del K-pop. Cada historia tiene un comienzo, y así fue como una simple idea se convirtió en el proyecto que hoy nos impulsa. Honestamente, solo queríamos hacer un cover de baile de Fake Love de BTS. Brenda y Gigi me introdujeron a mí y a Racha en el K-pop. Y a partir de ahí, todo se convirtió en una cadena. Cada quien trajo a alguien más y así, sin planearlo demasiado, el grupo tomó forma. Y después de 2 meses de caos, nos dimos cuenta de que ya nos habíamos aprendido la coreografía. Y para nuestro debut en vivo, elegimos el evento más esperado, los 15 años de Tito, uno de los primeros integrantes de LMTS. Vamos a grabar Fake Love. Es que ya se Al nota fin. YouTube. Literal 2 meses y medio practicando la coreografía. ¿Qué le pasa, amigo? Así que cuando salga el video no nos juzguen, por favor, no nos juzguen. Hay que mirar aquí. Estaba saludable. Hay que acostumbrarse a mirar aquí. Exacto. Y Saluden. Tengo calor. Con suave. Acabamos de terminar las tomas enteras y estamos muriendo. No pensé que habría tanto sol. Cuando encuentras personas con las que conectas, simplemente no dejas que esa energía se desperdicie. Y así, lo que se suponía que sería un core de baile único, se convirtió en una amistad aún más profunda y en la creación de muchas más ideas. Grabamos videos juntos, asistimos a eventos, convencimos a personas de hacer retos y comenzamos a crear contenido en equipo. Después de un poco de lluvia de ideas, estábamos listos para filmar el primer episodio de Limitless TV, nuestro intento de show de variedades al estilo coreano. Se suponía que saldría en Navidad, pero terminó estrenándose en enero. Queremos mostrar como el talento y la voz que está cada persona y cada persona joven especialmente tiene. hola, Brian. Episodio 1, al fin. Mira, te la estaba diciendo, dije, wow, ¿cuándo va a ser el episodio 1? El episodio, se supone que el episodio 1 iba a salir ¿cuándo? En octubre. En octubre. Pero, ¿por qué solo hubo un episodio?
Teníamos desafíos divertidos, un invitado musical al que obligamos a hacer cosas súper vergonzosas. Espero que nos haya perdonado por eso. Crear contenido es impredecible. A veces tienes una idea clara, pero el proceso te lleva a algo aún mejor. Es un camino de prueba y cambio constante. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 우리는 파나마 사람들 16살 라첼. 학교 14살 비도를 할 거예요. 리미트입니다. ¿Ves estas caras familiares? Todo empieza a tomar forma ahora, ¿verdad? Resulta que hacer un show de variedades estilo coreano era un trabajo bastante pesado. Y cuando lo subimos resultó que había una toma del trasero de Beat por 10 segundos seguidos, un error de edición que no noté por el cansancio. Que conste que Vittorio estaba vestido, pero igual eso me generó un breakdown que en ese entonces se sentía como el fin del mundo. A tal punto que dejé de lado el sueño de hacer el show de variedades y Brenda y yo decidimos hacer algo más controlado, que era explotar el talento de Racha y Beat. Están inspeccionándola. Exacto. Así. Dale, Victoria, muévete. Ponte arriba, como en antes. Ahora sí lo estoy logrando. Ya me lo tragué, ya no importa. Estos dos chicos se convirtieron en nuestro tesoro. Beat y Racha destacaron ante el público de una manera que nunca habíamos logrado antes. Mientras tanto, el resto del equipo, estábamos haciendo misiones secundarias. Los más jóvenes ya habían encontrado en qué eran buenos. Así que el resto de nosotros seguimos con nuestras vidas, probando cosas diferentes. Carlos empezó a hacer parkour y vlogs. Brenda, Gigi y yo comenzamos Me, que en ese momento no tenía mucho concepto. Todo comenzó cuando descubrimos que estos dos chicos bailaban increíble, así que los inscribimos en un concurso de K-pop, sin saber que era el más grande del país. No estuvieron ni cerca de ganar, pero la comunidad los acogió, y desde ahí hicieron más covers e incluso compitieron entre ellos en televisión nacional, y fueron invitados a varias presentaciones. Y así nació el dúo Limitless de Racha y Beat. Incluso en algunas de las presentaciones, el resto del equipo fuimos sus backup dancers. Se estarán preguntando qué pasó con Tito. Bueno, Tito se unió a su banda escolar, pero aún así hizo cameos geniales. Como ya saben, estoy en la banda de música de la escuela, de mi colegio. Toco saxofón. Que yo estoy aquí 24/7. Suscríbanse a Limitless, denle like, compartan con sus amigos. Chao. Hicimos tantas cosas dentro de la comunidad de K-pop que logramos la colaboración del siglo. Y aunque fue increíble, no duró mucho tiempo.